Gracias, Sofía. Buenas tardes. Vamos a buscar cumplir con la agenda planteada durante esta tarde. Lo que ustedes han venido escuchando a lo largo del día creo que tiene un común denominador que es obvio. Busquemos trabajar por resultados de la calidad de la atención en salud, busquemos los resultados de cara al paciente, cómo vamos a mejorar esos resultados de la atención en términos del propósito fundamental de la prestación de los servicios. De alguna manera, lo que quiero contarles yo acá un poco es cómo o qué retos se enfrentan cuando está uno trabajando por el tema de seguridad del paciente y por la efectividad de los resultados clínicos, qué son las barreras que se enfrentan y de alguna manera algunos tips de cómo se han venido resolviendo estos retos que son complejos de afrontar en el sistema, pero de alguna manera además cómo son las soluciones de alguna manera a aquellos elementos de crisis que nos planteaba en su momento Ramón Abel. De manera que voy a buscar muy rápidamente contarles cuáles son esos retos que en general tienen las organizaciones en el mundo, pero que además son las que están enfrentando en Colombia aquellas instituciones que están desarrollando trabajos sobre resultados en el paciente. Antes de poder mostrar estos resultados es muy importante como homologarnos de qué es lo que estamos hablando, y hay 4 conceptos que resultan fundamentales en este tema, en donde para saber cuáles son los retos que hay que enfrentar hay que entender en dónde estamos trabajando y en dónde estamos parados. El primer concepto que se plantea acá es el concepto de desempeño clínico. Es un tema relativamente acuñado por el Centro de Gestión en Colombia de una serie de elementos relacionados con los resultados en el paciente, en donde se plantea el concepto de desempeño clínico en términos de justamente estos resultados, o en el anglicismo que muy frecuentemente encontramos en la literatura como los outcomes, o los temas sobre desempeño o performance, y de alguna manera el resumen que se plantea de que el concepto de valor de Porter está planteado en términos de lo que es la efectividad y la seguridad del paciente en su conjunto. No se entiende unos resultados en los cuales no obtengamos la razón de ser de la prestación del servicio, de colocar una prótesis de cadera para que el paciente camine, de manejar un infarto del miocardio para que tenga una sobrevida y mejor funcionalidad miocárdica, de controlar las patologías reumatológicas, de mantener unos tiempos libres de convulsiones en el paciente epiléptico. Todos estos resultados son los que llamamos efectividad, y es la razón de ser por la cual el paciente está acudiendo a recibir unos servicios de salud. Y digo que es conjunto porque en la medida en que se plantea la efectividad, esta efectividad no se logra si no está controlándose los riesgos implícitos a la prestación del servicio. De manera que no se concibe un procedimiento quirúrgico de cadera en el cual el paciente quedó perfecta la cementación del procedimiento, pero quedó en un estado vegetativo por un accidente anestésico. De manera que es absolutamente clave entender el tema de los resultados de manera conjunta, entendiendo que es un paciente que estamos atendiendo, una persona integral con valores, derechos, expectativas de los servicios de salud. Y el concepto entonces se armoniza en términos de desempeño clínico, que es lo que estamos buscando en los conceptos de esencia de centros de excelencia, o de los resultados que estamos esperando obtener de cara a los pacientes. Se conjuga en el concepto de desempeño clínico en términos de los resultados esperados bajo unos elementos en el control de riesgo. El segundo concepto que resulta clave de entender lo mismo es el concepto de valor que nos plantea Porter,
en el cual nos lo mostraba muy claramente Ramón Abel en la conferencia anterior, son los resultados en salud logrados por dólar gastado. ¿Cuánto es lo que yo espero qué es lo que yo espero de obtener por parte de los servicios que estoy recibiendo y cómo es el dinero que estoy colocando para recibir esos resultados? De manera que el valor que se plantea en términos de los resultados en salud, ese valor está claramente en términos del desempeño clínico, fundamentalmente de los resultados en salud dentro de una seguridad razonable en la atención de estos pacientes. El tercer concepto que se está planteando, que hemos venido promoviendo desde hace ya 5 o 6 años tal vez, es el concepto de centros de excelencia, y se entiende por excelencia justamente los mejores resultados en salud de cara al paciente, con el elemento relacionado o asociado al tema de costo, en donde se plantea claramente el concepto de los mejores resultados, y eso no quiere decir que implique un mayor costo en los servicios. En la medida en que se obtengan mejores resultados en salud, se está incluyendo el concepto de un menor valor, probablemente resultante del control de los riesgos, en donde las complicaciones o el valor de las complicaciones se reducen, o la experticia misma en este tema de la prestación del servicio en unas condiciones de salud muy específicas. Implica eso, que estamos hablando de excelencia cuando tú tienes un resultado extraordinario bajo una oferta de valor con un costo razonable, y evidentemente dentro de un contexto en el que su resultado es el mejor comparado con el de los demás. De alguna forma además es el concepto que se ha desarrollado frente a los estándares que se propusieron por parte del Centro de Gestión Hospitalaria en términos de la certificación de centros de excelencia, que es una de las propuestas que se desarrolla en términos de cómo certificar estos resultados y este concepto en una organización que está sustentando su valor en los mejores resultados clínicos. Dentro de un punto absolutamente clave que puede tener diferentes nombres dependiendo de la literatura que se esté consultando, de alguna manera lo hemos venido llamando ciclos de atención, y es todos aquellos elementos o actividades que se desarrollan necesarios para obtener ese resultado en salud. No son, de alguna manera, se han venido asimilando varios conceptos. Este concepto de las unidades integradas de servicio que plantea Porter, o el manejo de las condiciones de salud que plantea la Joint Commission, que en realidad no es nada diferente que realizar todas las actividades necesarias dentro de un ciclo de resolución de un problema de salud del paciente para obtener unos resultados concretos. Implica todos los procesos diagnósticos frente a ese resultado, todos los procesos terapéuticos, todas las actividades logísticas y todos los argumentos y actividades necesarias para lograr ese resultado. Probablemente este es el principal reto en el cual estamos involucrados en este proceso de obtener resultados, simplemente porque cuando estamos hablando de las actividades necesarias para obtener el resultado en salud, encontramos que en nuestro sistema está altamente fraccionado y fragmentado esta prestación de los servicios. Se prestan los servicios de diagnóstico por una organización, se prestan los servicios por otra, y no existe una forma de establecer esa coordinación en el cual el ciclo completo de atención llegue a ese resultado. De manera que el tema de obtener resultados en salud está claramente asociado o a la condición específica de salud, o específicamente al ciclo de atención que rodea esa condición de salud específica. De manera que es un concepto absolutamente clave para poder entender cómo se están enfrentando estos retos en términos del desarrollo de los procesos de atención y de la integración de los diferentes procesos de atención en una sola cadena centrada en los resultados del paciente. Evidentemente, y los grandes retos que está centrándose en estos temas es cómo se desarrolla la medición de sus resultados. Es algo que
por definición entendemos que el poder obtener los resultados implica medirlos y mejorarlos, por supuesto. La medición de resultados clínicos tiene un par de características que resultan absolutamente claves para poder desarrollar un ciclo de mejora de cara a esos resultados en el paciente. Fundamentalmente, los dos elementos más relevantes son el tema de la integralidad de la medición, en términos de cómo logramos una medición con una serie de indicadores realmente centrados en el paciente. Entendamos que estamos manejando un paciente, no una patología, no una condición de salud solamente. Aquí hay un ejemplo que me parece muy interesante que nos planteaban en reumatología, cómo los procesos de atención de un paciente con artritis reumatoidea, si el indicador que vamos a medir es el tiempo libre de condiciones o de problemas articulares, fácilmente podríamos obtener ese resultado con unas altas dosis de corticosteroides en donde finalmente el paciente puede resultar sin dolor y sin actividad reumatológica. Lo que pasa es que en el transcurso del tratamiento podemos terminar con un paciente que termine con una cuscinoide o con un problema, con una diabetes descompensada, con todo el cuadro de comorbilidades que llevan a una condición peor que el mismo cuadro reumatológico que estamos tratando. De manera que al final, cuando estamos hablando de integralidad de la medición, es que necesitamos ver los resultados de manera conjunta, no solamente si se resolvió el resultado del problema del paciente que estaba consultando, sino además que estamos manejando integralmente ese paciente en unas condiciones integradas. De manera que la medición no es simplemente uno o dos indicadores. De pronto aquí voy a plantear un cambio de paradigma. Siempre estamos buscando hacer una serie de mediciones con el menor número de indicadores posible. Resulta que eso, cuando estamos mirando resultados, no es lo más conveniente. No es solamente medir o si hubo luxación, o si el paciente tuvo una sobrevida después del infarto, o si el paciente tuvo una mejoría de su cuadro reumatológico. Y cuando estamos hablando de integralidad de las mediciones, estamos diciendo es necesario involucrar todas aquellas mediciones en las cuales impliquen los resultados integrales de cara al paciente. Y resulta que no son solamente uno o dos. Normalmente nos vemos involucrados en 6, 8 o 10 indicadores que hagan esa integralidad de la medición. Ese es probablemente uno de los principales retos que estamos enfrentando, porque estamos haciendo mediciones. Pero de alguna manera no estamos siendo capaces de hacer esas mediciones de manera integral. El segundo punto, que es absolutamente clave cuando estamos desarrollando la medición, es el tema de la comparabilidad. Hay muchos elementos que nos deben llevar a que esto lo hagamos comparables, y resulta que los indicadores ya están construidos, ya tienen evidencia, ya la literatura está mostrando los resultados, ya nos dice cómo se debe construir, de dónde saco el numerador, de dónde saco el denominador, qué quiere decir una mortalidad en materna, o qué quiere decir una luxación de cadera. Esas son definiciones que son absolutamente necesarias de estar homologándolas para efectos de poder comparar nuestros resultados. Y el elemento que además es absolutamente clave en el tema de la medición de resultados es que para poder ser comparables necesitamos establecer los niveles de severidad comparables. Evidentemente no es lo mismo el medir los resultados de mortalidad en un paciente que llega choqueado con una diabetes descompensada por un infarto masivo del miocardio, al cual le voy a hacer una revascularización percutánea, a otro paciente que llega con una coronariopatía estable, con una angina estable, que se le va a realizar un procedimiento relativamente programado. De manera que los resultados en la mortalidad en estos dos pacientes son absolutamente diferentes, y para establecer esa comparabilidad necesitamos, por supuesto, establecer las comparaciones de la severidad de pacientes que estamos manejando. De alguna forma, estos dos elementos son probablemente los retos más importantes que se están asumiendo en términos de la
el mejoramiento de los resultados, el poder medir y comparar mis resultados con otras organizaciones. ¿Qué retos están afrontando las instituciones para poder finalmente abordar este manejo de resultados de cara a los pacientes? Lo que hemos visto muy patente en las organizaciones, y hemos establecido alguna taxonomía para poder mostrar estos retos, son unos elementos técnicos, unos temas de tipo organizacional para poder mejorar los resultados, muchos temas de imagen que están aquí involucrados, e incluso están afrontando retos jurídicos en términos de sanciones o demandas. De alguna manera, los grandes retos técnicos que se están enfrentando en términos de las organizaciones para efectos de la medición de resultados, probablemente arranquen con el tema de cambiar paradigmas. Hay un ejemplo que es el que estoy tratando de mostrar en la diapositiva, es el tema de satisfacción de usuarios. Normalmente estamos entendiendo en Colombia el tema de satisfacción de usuarios como un resultado y como una medición de un resultado. Cómo te fue con la amabilidad del médico, cómo estuvo la atención del paciente, si el baño estaba limpio, si tuviste demasiada tramitología, y estamos considerando el concepto de satisfacción del usuario como una medición de resultado. Resulta que esa percepción del usuario sigue siendo una medición de proceso, sigue contándonos qué percepción tuvo el paciente durante el tiempo que estuvieron recibiendo o prestándole el servicio. Hay un concepto muy interesante que plantea Porter en términos de cuál es la percepción del usuario con los resultados obtenidos. ¿Qué está diciendo el usuario después de que le practicaron el procedimiento de cadera y si está realmente siendo funcional o no? Es decir, cuáles son la percepción del paciente con los resultados del tratamiento. Y eso es algo que no medimos con mucha frecuencia. Si usted pudo reanudar las relaciones con su esposa después del infarto agudo del miocardio, por ejemplo, aunque probablemente allí haya algunos otros factores que pueden estar influenciando, además de lo masivo que puede ser el compromiso miocárdico, pero de alguna manera el tema es cómo buscamos el medir el resultado y la percepción, no en la satisfacción de cómo me atendieron, sino en la satisfacción con los resultados que se presentaron. De alguna forma el tema aquí es simplemente empezar a entender que medir resultados es mirar lo que pasó con el paciente y los resultados que él está percibiendo, qué tanto tiempo se demoró para poder ingresar a trabajar después de haber estado en un procedimiento quirúrgico. De manera que, digamos que aquí hay una serie de cambios de paradigmas de lo que entendemos por resultados, que realmente es un cambio que estamos viendo en las organizaciones que están trabajando por resultados y se dan cuenta que estábamos midiendo otras cosas que no era lo que realmente había que medir en estos términos. Uno de los conceptos que más complejo ha sido esto en el sistema de salud colombiano es la posibilidad de hacer seguimiento a los pacientes. Yo no soy comparable en mi medición, si se quiere, en cateterismo cardíaco y cómo le fue con la colocada del stent, con mi mortalidad inmediatamente después del procedimiento o en la salida del hospital, porque la mortalidad se puede presentar hasta 8 o 12 meses después o incluso mucho tiempo después. Pero es que como el paciente que yo estoy atendiendo ya es de la EPS, entonces yo no lo puedo seguir midiendo y no sé qué pasó con ese paciente. Y entonces la mortalidad, para poder compararla, no es comparable con los resultados que estamos encontrando en la literatura. Tú tienes que medir mortalidad en revascularización percutánea por lo menos un año después de haber realizado el procedimiento. Tú tienes que medir el tema de luxación. De hecho, se está planteando el tema de luxación tardía hasta 30 años después de haber colocado el reemplazo de cadera, pero por lo menos deberíamos estar midiendo si la funcionalidad de esa cadera está al menos a un año, pero como el paciente ya se fue de la EPS, ya está a cargo de la EPS y ya no es mi paciente, entonces no estamos siendo capaces de
hacer las mediciones que sean comparables. Entonces el tema de seguimiento a los pacientes ha resultado supremamente complejo en la manera en que estamos actuando en la prestación de servicios hoy en día. El otro reto técnico que de alguna manera se ha planteado aquí es el análisis por los equipos clínicos. Nuestras organizaciones tienen las unidades de calidad que analizan los indicadores y los equipos clínicos que son los responsables del paciente. Resulta que los análisis que son absolutamente claves para efectos de desarrollar mejoramiento son los análisis que desarrolla el mismo equipo clínico. De alguna manera, una de las grandes formas de desarrollar mejoramiento de resultados es cuando los equipos clínicos incorporan el tema de medición dentro de su práctica clínica, sistemáticamente analizando cuáles fueron mis resultados del trimestre anterior o del mes anterior en relación con la mortalidad, la infección o la luxación o cualquiera de estos indicadores que estén relacionados con la condición específica. Entonces resulta que estamos un poquito disgregando el tema de la medición de la misma prestación del servicio y los equipos de calidad son los que desarrollan la medición. Lo que creo que hay que buscar en esto es que son los mismos profesionales, los mismos especialistas, además como equipo clínico, no es solamente el ortopedista o el hemodinamista, sino el equipo de salud en su conjunto, analizando esos resultados para de alguna manera en equipo ser capaz de hacer los mejoramientos de cara a esos resultados. De manera que este es uno de los retos que normalmente no están siendo abordados. Simplemente llega el ortopedista y opera y se va, y qué pasó con los resultados no se tienen muy claros. De manera que el gran reto de mejora aquí es entender que es un equipo de salud que además es responsable de unos resultados de cara al paciente. No de si a mí me quedó bien operado o si a ti te quedó bien manejada la diabetes o si a ti te quedó bien hecho el proceso de instrumentación. De alguna manera, el análisis de equipos clínicos es probablemente la forma esencial, la manera de poder desarrollar mejoramientos en términos de resultados. Implica esto con mucha frecuencia el incorporar disciplinas adicionales en los equipos clínicos mismos. La epidemiología clínica, que con frecuencia se entiende como la manera de hacer investigación, pero no se asocia a la prestación del servicio, resulta una de las herramientas fundamentales para poder establecer estas mediciones y estos resultados y los análisis que se hagan con esos resultados. De manera que la incorporación de disciplinas empieza a ser un elemento clave para efectos de mejorar los resultados de la atención. Y además de ser capaz de modificar esos resultados. Los equipos se ven enfrentados a la administración y es que yo necesito de alguna manera tener el trocar quirúrgico o desarrollar una serie de elementos sobre los insumos. Resulta que los costos es un elemento que se está enfrentando permanentemente en este desarrollo y de alguna manera no es la prioridad institucional, de manera que los equipos clínicos se ven con frecuencia frustrados porque aquellas necesidades que tienen efecto directo en los resultados del paciente no están siendo capaces de gestionarlos al interior de la institución. De alguna manera, el concepto es como el proceso de mejoramiento de estos resultados se ha visto que debe ser desarrollado por los mismos equipos clínicos en este proceso. Eso implica una serie de retos organizacionales. Tal vez el más importante que está planteado en estos términos es el tema de trabajo en equipo de cara a los resultados del paciente. Es las diferentes disciplinas que están involucradas. Casi siempre vemos una serie de secuencias en donde arranca con, digamos, el core del asunto, el procedimiento esencial, y empieza a darse cuenta de que necesita involucrar a los procesos diagnósticos, y si yo voy a hacer una bypass coronario, resulta que necesito tener la integración con los diagnósticos a nivel de los procesos de hemodinamia, pero además me estoy dando cuenta que necesito otros procesos diagnósticos de electrofisiología y empieza a involucrarse el tema.
y al final resulta que el paciente necesitaba muchas más cosas que simplemente la sala de cirugía y una cama hospitalaria. Resulta todos los recursos que no están alrededor del paciente, están alrededor de los diferentes departamentos que están organizados en la organización, y de alguna manera lo importante es cómo buscamos que estos ciclos de atención tengan una serie de equipos de trabajo de cara a esos resultados. Una de las cosas que veíamos interesante en algunas de las mediciones en temas de cardiología es cómo para efectos de ser capaz de mejorar los resultados ya no era suficiente la experticia del médico hemodinamista en colocar el stent, sino además cómo el departamento de medicina interna debía estar involucrado para manejar todas las comorbilidades, o el área de urgencias debería estar claramente entrenada en cómo recibir el paciente para compensarlo y llevarlo de la manera más estable a colocarle un stent en un momento dado. De manera que al final los resultados que estamos viendo en estos temas es que estamos viendo que los profesionales colombianos per se son muy buenos en lo que hacen, pero las interfaces entre los diferentes procesos no están funcionando como deben funcionar. De manera que los grandes retos aquí es cómo empezar a establecer acuerdos en los diferentes procesos que intervienen en la cadena completa del paciente. Es lo que llamamos el trabajo de equipo de cara a los resultados, que es uno de los retos organizacionales más importantes en términos de establecer cuál es el ciclo de atención del paciente y mirar cuáles son los procesos que en él intervienen para establecer relaciones claras de cara a los resultados, no de cara a los resultados de cada uno de los procesos que intervienen. El segundo tema es el liderazgo clínico, y es cómo de alguna forma los procesos de atención y los ciclos están liderados a veces por procesos de auditoría o por procesos financieros, y resulta que lo que necesitamos buscar es cómo el equipo clínico, que es el que sabe y está analizando los resultados, es el que tiene claridad, por ejemplo, de qué es el tipo de insumos que necesitan, de cómo hacemos para manejar el tema de la reutilización de elementos desechables, o cómo podemos establecer los procesos diagnósticos, o cómo podemos establecer dentro de este ciclo los mejores insumos que tengamos para efectos de poder obtener esos resultados. De manera que el liderazgo clínico de alguna manera debe llevar incluso a los procesos de cadenas logísticas, de sistemas de información, incluso de la misma gestión de recursos humanos dentro de la organización. El tercer tema es que los soportes de información que tenemos en las organizaciones muy pocas veces nos están permitiendo obtener los datos que necesitamos para esas mediciones. Con frecuencia encontramos que la posibilidad de hacer un seguimiento y de tener un soporte informático que nos permita hacer ese seguimiento al paciente, no hay cómo, y terminamos con tablitas de Excel hechas por el epidemiólogo clínico ahí como medio pegado, y nuestros sistemas de información están soportando más la facturación que los resultados necesarios para poder desarrollar las mediciones de resultados de cara al paciente. De manera que el reto en términos de los sistemas de información es cómo debemos darle un viraje de cara a los resultados clínicos, que es la razón de ser de la institución, y no centrados exclusivamente en cómo generar una factura. Otro tema es el tema de gestión de la evidencia científica. De alguna manera los equipos clínicos conocen, saben y leen la literatura, pero eso no termina involucrado en el mismo proceso de atención organizacional. De alguna forma se encuentra como es un ejercicio interesante académico que hace cada especialista, pero no cómo se involucra y se homologa la manera de aplicar esa evidencia científica para obtener los mejores resultados. De alguna manera, los indicadores que, por ejemplo, vemos en acreditación con frecuencia nos hablan de tasas de adherencia a las guías del 60, y 40 y 50%, que de alguna manera no son lo que necesitamos para efectos de poder aplicar esa evidencia. De alguna forma el tema es como el mismo equipo clínico es el que tiene que involucrar en la práctica clínica la revisión de evidencia permanente como parte de la misma práctica clínica.
Y a partir de esta evidencia es que es posible empezar a dar pautas sobre toda la cadena logística que rodea la prestación del servicio. La prótesis debe ser la A, la B o la C, hay argumentos técnicos para el efecto, el tipo de stent que se coloque, la manera de hacer esterilización de los elementos, la forma de desarrollar toda la cadena logística para que se porte el proceso, con frecuencia está desligada. Entonces hay unos departamentos de compras en donde no es el liderazgo técnico o la información que llega para efectos de saber cuál es la compra que se hace, cuál es la manera de adquirir un elemento, está siendo preponderantemente el tema del precio sobre el elemento para poder cumplir con unas tarifas, pero no cómo es este elemento el mejor o el más útil o el más relevante para efectos de obtener los resultados clínicos. Creo que eso han sido transformaciones muy importantes que han logrado algunas organizaciones, y de aquí depende con frecuencia que se obtengan esos resultados clínicos finales. Finalmente hay un tema de la capacidad de demostrar los resultados como factor de éxito. Esto es un tema, un reto organizacional que lo vemos además como mercado. Yo, ¿para qué hago todo eso si finalmente los resultados que muestro no son valorados? Tal vez la frase coloquial que se escucha con alguna frecuencia es: aquí la calidad no paga. Eso es un tema que ha sido supremamente complejo de manejar, simplemente porque como no se están midiendo los resultados, pues nadie los está valorando. Si no existe una medición objetiva de demostrar esos resultados, es posible que no tenga yo argumentos como comprador, por ejemplo, para poder seleccionar una institución para saber quién es el que mejor me puede tratar los pacientes que yo tengo. El ejemplo que nos ponía Ramón Abel sobre una paciente alemana en Inglaterra tratando de seleccionar indicadores, pues en medio de todo era muy afortunada la persona, porque aquí, si yo voy a comprar un servicio de salud y pido cuáles son sus resultados clínicos, no me los dan. Yo como comprador no tengo el argumento para efectos de ir a mirar cuáles son los resultados, porque además los resultados que me pueden mostrar tienen una variabilidad de medición enorme. En Colombia no estamos homologados de cómo se presta o cómo se mide esa prestación del servicio, ni cómo se miden resultados. Entonces tenemos unas encuestas de satisfacción, tenemos algunos indicadores generales sobre lo que es infecciones, pero ¿quién es el que mejor hace reemplazos de cadera, o quién es el que mejor hace cateterismo cardíaco, o quién es el que mejor opera hernias? Esos son resultados que hoy no tenemos comparabilidad, y de alguna manera quien sí lo está haciendo se enfrenta con el reto de caramba, yo estoy mostrando resultados, pero como no lo estamos midiendo igual, no estamos siendo capaces de compararlos. Hoy encontramos tasas de infecciones hospitalarias que no son comparables unas con otras, porque estamos midiendo eso de manera diferente. De manera que el reto, entre otras organizacionales, es ser capaz de mostrar cómo esos son los indicadores, y de alguna manera la literatura nos ayuda muy frecuentemente a decir: las mediciones son estos 7 indicadores para esta condición de salud, y son esos, no son menos ni son más. Probablemente se encuentren grupos de indicadores que miden condiciones de salud y que de alguna manera además tenemos referentes internacionales. La manera de enfrentar este reto es buscar los referentes internacionales que nos están diciendo cuáles pueden ser estos elementos. Los retos de imagen son bastante complejos en esto. Los retos de imagen están relacionados con el temor a la medición, el temor al juicio. No estamos acostumbrados a que nos midan, a medirnos y a mostrar esos resultados. Y probablemente esto sea muy latinoamericano, la posibilidad de establecer los elementos de mostrar esos resultados y ser capaz de decir: yo estoy aquí y espero mejorar en tanto tiempo, probablemente no es algo que lo tengamos incorporado dentro de nuestra cultura. Y entonces hay mucho temor al juicio. El establecer ranking no es fácil. El que cada persona esté midiendo y mostrando sus resultados no es la manera más fácil de hacerlo,
De alguna manera, la forma en que se ha venido controlando esto es mediante la confidencialidad de información. En realidad, yo no necesito establecer un ranking de instituciones para que yo como institución sea capaz de generar el mejoramiento. Yo puedo buscar mi medición, saber cuáles son mis resultados, buscar el referente con el cual comparo, y eso va a ser suficiente para efectos de hacer el mejoramiento. Creo que se necesita un nivel de madurez importante en términos particularmente de las mediciones para efectos de establecer esa comparación. De manera que cuando estemos midiendo de manera homologada es posible empezar a hacer esos rankings. Mientras tanto, creo que el gran tema es cómo la medición debe conducir al mejoramiento, y es el propósito fundamental que se plantea en términos de cualquier tipo de medición. Por supuesto, vienen elementos sobre asimetría de información, sobre un elemento de la credibilidad de los datos. Aquí vino alguna vez John Hopkins a decirnos cómo desde hace 2 años tiene una neumonía asociada al ventilador en 0. Si hay una institución hoy en Colombia que separa eso y lo dice, más o menos dice, a mí muéstreme los daticos. Y de alguna manera no tenemos esa credibilidad. Cuando en Colombia se muestra algo bueno, lo primero que surge es alguien para decirle, caramba, esto no es. De manera que la credibilidad de los datos es un tema al cual no estamos acostumbrados, y si alguien muestra algo bueno, generalmente le cae. Tal vez Juan Carlos Rodríguez me ayudaba mucho en este tema, y es que con frecuencia la medición y la mostración de unos buenos resultados terminan en términos de generando envidia realmente. Y más que establecer un ranking para efectos de mirar a ver cómo yo soy capaz de superarme para prestar el servicio, la estrategia que yo uso es cómo desvirtuar y descalificar a la persona que está mostrando esos resultados. De alguna manera el planteamiento aquí suena como es mejor generar la envidia que sentirla, y de alguna manera el tema del desarrollo de la demostración de estos resultados, por supuesto que va a generar ser capaz de sustentarlos y de sostenerlos. Por supuesto necesitamos una argumentación muy fuerte para tener esa sostenibilidad de esos resultados. Finalmente, los grandes temores que se están planteando aquí están en términos de los temores jurídicos que no son injustificados además. Hay estadísticas que te hablan de cuando yo trabajo el tema de seguridad del paciente, termino con un número de demandas mayor, aunque con una severidad menor de los montos, si se quiere. Hay sanciones, y de alguna manera un tema necesitamos buscar alinear a los actores del sistema en términos de las sanciones de las entidades de control. Hay términos de responsabilidad médica cuando estoy yo tratando de mostrar resultados en términos de los eventos adversos que se están teniendo. Hay que establecer claramente unos códigos de ética organizacionales que nos permitan saber cómo vamos a mostrar esos resultados y cómo establecer esas relaciones con los medios, porque evidentemente se vuelve a veces un tema de cacería de brujas cuando estamos hablando de estos temores jurídicos. Finalmente, creo que hay una gran cantidad de retos que están afrontando las organizaciones, y de alguna manera la forma de enfrentar esos retos es teniendo claro qué es lo que vale la pena de todo eso. Y creo que ha sido la justificación que hemos oído a lo largo de todo el día. Evidentemente, lo primero que aparece y que sobresale es que esto es de resultados al paciente. Esto es lo que llamamos enfoque centrado en el paciente. Lo que hacemos todos en el tema del sistema de salud, lo hacemos justamente por el paciente y por los resultados que vamos a obtener con él. De manera que por sí sola, la primera renglón sería suficiente. Sin embargo, hay unos elementos adicionales. Por ejemplo, a tipo profesional, la mayor respetabilidad que podría uno tener por un colega médico es por aquel que tenga los mejores resultados clínicos demostrados. De manera que el desarrollo y la respetabilidad profesional resulta ser una de las consecuencias lógicas de medir y mejorar los resultados.
Evidentemente, cuando estamos hablando de los resultados de la prestación del servicio, eso es lo que espera la organización, pero entendiendo que esto está desarrollado mediante las curvas de aprendizaje, esto mejora mi capacidad de venta y me disminuye mis costos, de manera que los resultados institucionales son absolutamente extraordinarios cuando se trabaja por el tema de resultados, con una cosa interesante: no importa el sistema de salud en el que estemos, cualquier sistema de salud en el mundo va a apreciar el tema de obtener los resultados, sea un sistema absolutamente público como en el Reino Unido, un sistema altamente competitivo como en Estados Unidos. En cualquiera de los escenarios en que uno plantee unos resultados demostrados claramente, por supuesto va a ser el éxito que va a garantizar la sostenibilidad, entre otras, en la medida en que se posicione el tema de trabajar por resultados. La frase que nos decían hace un momento es: salen los malos. Resulta que el trabajar por resultados se vuelve la estrategia para la sostenibilidad organizacional. Y el otro punto que resulta clave aquí es el tema de la alineación de los actores. No hay ningún tema que alinee a los actores del sistema como el tema de resultados clínicos. Esto le interesa al paciente, le interesa al pagador, le interesa al Estado, le interesa al proveedor de servicios, de manera que es de los pocos elementos que hemos encontrado que realmente alinea los diferentes intereses que pueden haber en un momento dado en la prestación del servicio. Es el famoso cuento de la suma positiva. Esto era lo que quería contarles muy rápidamente. Ya llevo como 10 minutos después de que me sacaron la tarjeta roja, entonces muchas gracias por haberme puesto atención. Muy amable.